Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Qué gusto saludarlos una vez más en esta última entrega de la serie de conferencias Predicando en la Modernidad. Les saludo con mucho gusto a todos los que están aquí en Zoom, a los que están conectados en Facebook, a los que van a ver estas conferencias después. Que Dios les bendiga mucho. Qué bendición ha sido para mí y la verdad un privilegio que no merezco, pero que agradezco a Dios primeramente y a pues toda la Alianza Bautista Ministerial, a Samuel Turcot y bueno, a todos los que forman parte de ella. Ha sido para mí una bendición compartir estas conferencias, espero que también para ustedes. Y hoy estamos en la cuarta y última conferencia de Predicando en la Postmodernidad. El primer lunes hicimos un pequeño análisis de la predicación, nuestro contexto. El siguiente lunes nuestra respuesta a cómo predicar en la posmodernidad fue predicando una cosmovisión bíblica. El siguiente lunes fue predicando una fe cristocéntrica. Y ahora, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a terminar con esta última conferencia que se titula Predicando de manera relevante o una predicación relevante. Y bueno, como todos los otros lunes, permítanme comenzar haciendo un pequeño análisis de la posmodernidad. Ahora hablemos del relativismo. Siempre se dice que el relativismo es una de las características principales de la modernidad y lo cierto es que sí lo es. A menudo se confunde como si toda la posmodernidad fuera solo relativismo y creo que no es el caso. Lo que quiero decir es que no es la única característica de la posmodernidad, porque a veces se piensa posmodernidad igual a relativismo y no necesariamente es así, aunque definitivamente es una de las características principales de la posmodernidad. El relativismo, la idea de que toda verdad es relativa, que no existe la verdad absoluta, que todo es subjetivo, que la verdad es subjetiva. Entonces déjenme reflexionar en esta característica de la postmodernidad, que ciertamente lo es. Recuerdan que dijimos cuando analizamos la postmodernidad que la postmodernidad es una radicalización de la modernidad, y la modernidad cuestionaba a las autoridades tradicionales, cuestionaba a la religión, cuestionaba a la superstición. Sin embargo, la modernidad ponía a la ciencia como la base de la verdad. La postmodernidad es una radicalización, o sea, se va al extremo porque ya no solo cuestiona a la religión y a la superstición, sino también cuestiona a la propia ciencia e incluso cuestiona la idea de la verdad absoluta. Y en el postmodernismo no existe tal cosa como la verdad absoluta. Todo es relativo, todo es subjetivo. Entonces déjenme hacer estas preguntas. Número uno, ¿la verdad es subjetiva? Dicen los postmodernos. Todo depende del cristal con que se mira. Cada quien tiene su verdad. Es verdad para ti, pero no es verdad para mí. Y uno de los ejemplos que ponen es esta imagen del 6 y el 9. Dice el que lo está viendo de este lado, claramente es un 6. Dice el otro, claramente es un 9. Y luego a menudo el postmoderno le pone, no porque tú tengas una opinión diferente a la mía significa que estoy equivocado. Cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su perspectiva. Como por ejemplo un 6, se puede ver como un 6 o como un 9. Y déjenme responder a este argumento de la posmodernidad, del relativismo. ¡Qué absurdo! Honestamente, con todo respeto, qué tontería. Ese 6 o ese 9 que está ahí no depende de lo que tú estés viendo. Alguien lo puso por alguna razón. Ese 6 puede ser un número de estacionamiento, puede ser el número de una casa, puede ser un número de teléfono. Y no importa si tú ves un 9. Si ese número alguien lo puso ahí como un 6 para dar un mensaje, tú no puedes llegar y decir, no, es un 9. Pues estás equivocado. No vas a llegar nunca a tu destino si es un mapa, o no vas a marcar el teléfono correcto. Puede ser tu opinión, pero estás equivocado. Porque la verdad no necesariamente es subjetiva. Y miren, no niego que hay verdades objetivas. Sí, subjetivas. Hay verdades subjetivas, hay verdades relativas. Claro que hay verdades relativas. Por ejemplo, ¿el aguacate sabe rico? ¿El aguacate sabe bien? Muchos de ustedes dirían, sí, el aguacate sabe muy bien, me encanta el aguacate. A mí me choca el aguacate, no soporto el aguacate. Eso es relativo a la persona. Hay verdades relativas a la persona. A mí me gusta el aguacate, a ti no. Para mí sabe bien, para ti sabe feo. Canta bonito Ricardo Arjona. Muchos dirán, no, Ricardo Arjona canta horrible. A mí me gusta cómo canta, cómo compone. Es relativo a la persona. Ni tú ni yo estamos en lo correcto o en lo incorrecto. ¿Está bien ir a predicar en traje de baño?
Entonces te subes a predicar en traje de baño. Pero ¿qué tal un día están en la alberca y estás con tus amigos y predicas el mensaje de la palabra ahí con tus amigos de la alberca después de jugar voleibol? Pues estabas en traje de baño. No te vas a subir en traje de baño a predicar en el púlpito de la iglesia. Pero ¿qué tal en un campamento, en un congreso, simplemente de vacaciones y te encuentras a alguien y le predicas el evangelio y ya estabas en traje de baño? Entonces, depende del lugar. Hay verdades relativas al lugar, a la persona, al gusto, al momento histórico, a la cultura. Claro que hay verdades relativas, definitivamente hay verdades relativas. Pero también hay verdades absolutas. El hecho de que algunas verdades sean relativas no significa que todo es relativo. Como el ejemplo de este 6 o este 9. Tú ves un 6, yo veo un 9. Pero ese número se puso ahí por algo. Y el hecho de que tú veas un 6 o un 9 no significa que estás en lo correcto o porque todas las opiniones son correctas. Hay que buscarle más. Hay que investigar esa verdad. Y ese es el problema del relativismo, el problema del subjetivismo. Se queda en la opinión. Yo veo un 6. Pues investiga más. ¿Qué tal que es un número de teléfono? ¿Qué tal que alguien puso eso para dar una señalización? Investiga más. No te conformes solamente con tu opinión como si tú fueras el centro del universo. Alguien lo puso por otra razón. Segunda pregunta. ¿Cada quien tiene su verdad? Dicen los relativistas, cada quien tiene su verdad. Puede ser verdad para ti, pero no para mí. Y la verdad depende de cada quien. Y se pone a veces el ejemplo de los ciegos viendo al elefante. ¿Se acuerdan de ese ciego? Bueno, los ciegos no ven, los ciegos percibiendo al elefante. Dicen que llegaron cuatro ciegos, un número de ciegos, y uno decía, ¿qué es esto? Es un elefante, le dijeron por ahí. Ah, entonces un elefante es como una manguera, porque sintió la trompa. El otro dijo, no, un elefante es como una espada, porque sintió el colmillo. El otro ciego dijo, no, el elefante es como un pilar, porque sintió una pierna. El otro dijo, no, un elefante es como una dura pared, porque sintió el cuerpo del elefante. Y otro dijo, no, un elefante es como un lazo, porque sintió la cola. Y dice el relativista, ven, cada quien tiene su percepción, cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su verdad. Honestamente, esta historia prueba que el relativismo es falso, porque exactamente el problema de los ciegos es que solo ven una parte, pero ese elefante es algo más. De hecho, el elefante no es ni una manguera, un elefante no es ni un pilar, ni una pared, ni un lazo, ni una espada. Un elefante es un elefante. Y el problema del relativismo es que son como los ciegos, que solo ven una parte y se quedan con eso. Y esta historia del ciego y el elefante solo funciona porque sabemos lo que es un elefante. Y hay alguien, el que está contando la historia, tú y yo, que ve la pintura completa. Y si estos ciegos pudieran quitarse la venda del relativismo y ver la pintura completa, se dieran cuenta que estaban equivocados. El problema del relativismo es que es exactamente como esa historia. Nos pone una venda en los ojos y no vemos bien. Lo único que vemos es nuestra opinión, nuestra percepción, nuestros sentimientos. El día de hoy los sentimientos mandan. Si te sientes ofendido, tienes la razón. Si no sientes que algo esté bien, entonces no está bien para ti. Y la verdad se reduce a mí, a lo que yo siento, a lo que yo pienso. Somos ciegos tocando cosas que no entendemos. Lo que necesitamos es que nos quiten esa venda del relativismo y ver la pintura completa. Mi afirmación es esta: el relativismo se autodestruye. El relativismo simplemente se autodestruye. Si el relativismo es verdad, entonces incluso el relativismo es relativo, porque el relativismo dice todo es relativo. Y si todo es relativo, también el relativismo no siempre es verdad. El relativismo simplemente es autodestructivo. Miren estas afirmaciones autodestructivas. Estas son las afirmaciones del relativismo que se autodestruyen realmente. Dice el relativismo, no existe la verdad. ¿No existe la verdad? Si no existe la verdad, el relativismo tampoco es verdad. La verdad no se puede conocer. Si la verdad no se puede conocer, ¿cómo sabes que eso es verdad? Si esta afirmación, la verdad no se puede conocer, es verdad, entonces ¿cómo sabes que esta afirmación es verdad si no se puede conocer? Toda verdad es relativa, dicen los relativistas. Toda verdad es relativa. ¿Qué crees? Esa afirmación es una verdad absoluta. Toda verdad es relativa. Entonces, ¿esta también o esta no? Es la única que sí es absoluta. Nadie tiene la verdad. Si nadie tiene la verdad, tampoco los relativistas. Si nadie tiene la verdad, entonces los relativistas tampoco. Y yo, como creyente en la verdad absoluta, puedo tener la razón. Dicen los relativistas, no existen absolutos. ¿Y eso es absolutamente cierto? ¿O solamente relativamente cierto?
Bueno, después de haber reflexionado brevemente en el relativismo y notar cómo se autodestruye, pero más que pelearnos con el relativismo, lo que quisiera yo que reflexionáramos es cómo predicar en una situación así, en una sociedad que es así, cómo responder, cómo presentar el mensaje del Evangelio en una sociedad relativista. Y quisiera que nos preguntemos entonces esto, ¿qué es la verdad? Si nosotros como cristianos afirmamos la verdad y rechazamos que todo es relativo, otra vez, claro que hay verdades relativas, definitivamente hay ciertas verdades que son relativas a la persona, al lugar, al contexto histórico, al momento, pero no todo es relativo, hay cosas que son absolutas, por ejemplo, la- el amor de Dios, la verdad de su palabra, y como cristianos tenemos que afirmar eso, pero entonces tenemos que preguntarnos esto, ¿qué es la verdad? Déjame responder brevemente lo que creo yo que debemos sostener los cristianos en la posmodernidad sobre qué es la verdad. Y miren, hay diferentes tipos de verdad, definitivamente hay diferentes tipos de verdad. Hay verdades matemáticas, hay verdades científicas, hay verdades geográficas, hay verdades sentimentales, hay verdades subjetivas. Cuando yo digo amo a mi esposa, eso es una verdad de mí. Tú no puedes comprobarlo en un experimento científico ni con evidencias históricas. Simplemente es una experiencia emocional o bueno, suponiendo que yo dijera, que expresara una emoción. Siento mucho cariño por mi esposa, estoy apasionado por mi esposa. No es, no es más que una cuestión subjetiva. Claro que hay verdad, hay verdades científicas, hay verdades matemáticas, hay diferentes tipos de verdad y en general la verdad en el mundo, sobre todo en la modernidad. ¿Se acuerdan que la modernidad ponía a la ciencia como la prueba de verdad? La verdad se entendía como una proposición, como una afirmación. Entendamos proposición como una declaración lingüística de algo. Y se entendía la verdad como la correlación entre el discurso, lo que se dice, y la realidad. Si lo que yo digo se corresponde directamente con la realidad, y en este caso el criterio es la ciencia, la matemática, así era la modernidad, entonces eso es verdad. Pero llegó la postmodernidad y dijo, no es cierto, todo es relativo, la verdad está en el sujeto, la verdad es subjetiva. El criterio, mientras que en la modernidad es la ciencia, la razón, en la postmodernidad el criterio es el sujeto, la persona. ¿Y saben qué? Como cristianos creo que en ambos casos están equivocados. Por eso creo que la posmodernidad no son todo malas noticias. Más bien es lo mismo de siempre, un mundo sin Dios, un mundo que no pone en el centro a Dios. Y tanto en la modernidad como en la posmodernidad, los cristianos nos vemos llamados a predicar un mensaje relevante que desafíe, que rete a la forma de entender el mundo en pues nuestras sociedades. Y por eso no creo que estamos en un peor momento que la modernidad. La modernidad también está equivocada al elevar a la ciencia como la verdad. Y la posmodernidad está equivocada al elevar el sujeto como la verdad. Porque la verdad, y esta es mi afirmación, la verdad en última instancia no es proposicional. La verdad en última instancia es una persona. La verdad es Jesús. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad a Cristo, y la verdad os hará libres. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La verdad es Jesús. La verdad no está en la ciencia, la verdad no está en el sujeto, en el individuo, en el ser humano, la verdad está en una persona. Y por eso me interesa mucho cuando nosotros decimos que la Biblia es la verdad, que entendamos que la verdad no se refiere a afirmaciones doctrinales, como se enseñaba antes quién es Dios. Antes, en los seminarios de teología, se afirmaba quién es Dios y se decían los 10 atributos de Dios. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dios es fiel, justo, santo. Y esa era la definición de Dios, muy al estilo de la modernidad. Una serie de características casi científicas y eso es conocer a Dios. No, mis queridos hermanos, por eso mis conferencias pasadas he hecho mucho énfasis en que la Biblia es una historia y así conocemos a Dios, porque así se conocen a las personas. Si tú me quieres conocer a mí, quieres conocer a tu esposa, a tu mejor amigo, ¿cómo le haces para conocerlos? ¿Una serie de atributos? Mi mejor amigo nació el 27 de diciembre de 1988, perdió su primer diente a los 3 años, 4 meses y eso es conocer a tu mejor amigo. ¿Cómo se conoce a tu mejor amigo? ¿Cómo se conoce a tu esposa? ¿Cómo se conoce a alguien, a una persona?
pasas tiempo con ella a través de una relación. Y la relación necesariamente es en un paso del tiempo, a través de eventos, a través de una trama y a través de personajes, a través de una historia. Por eso Dios se nos reveló en la Biblia, no a través de una lista de atributos, no a través de una, como si fuera el reverso de una lata de medicinas que te dice los ingredientes y te dice el porcentaje. Así conocemos a Dios. No, así no se conoce a Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? ¿Cómo se conocen las personas? A través de una relación personal en una historia. Eso es la Biblia. Es el recuento de la relación de Dios con su pueblo, con los seres humanos en general, a través de una historia. Así es que, así respondo a esta pregunta, mis hermanos. ¿Cómo predicamos la verdad en la posmodernidad? ¿Cómo podemos predicar la verdad en la posmodernidad? Y es lo que he estado yo diciendo los últimos 3 lunes. Número 1, contamos la historia de la redención narrada en la Biblia. Así predicamos en la posmodernidad. Hoy día, mis queridos hermanos, así se debe predicar. Creo yo que es la manera como la posmodernidad necesita que le prediquemos, contando la historia de la redención narrada en la Biblia. No haciendo listas de los atributos de Dios, muy al estilo de la modernidad. Dios es esto, Dios es aquello, afirmaciones, más bien contando una historia. Que eso es la Biblia, a fin de cuentas, es la historia. Y, y me parece que, bueno, para empezar es mucho más bonito, mucho más interesante, mucho más atractivo. Nadie va al cine a ver, yo qué sé, la descripción de la fórmula química, de yo no sé qué experimento. Nadie va a ver listas de ingredientes. Vamos al cine, vamos a ver Netflix, leemos una novela. ¿Por qué? Porque son historias, son interesantes. Y por eso Dios se reveló así, porque es la mejor manera de revelar quién es alguien. Nuestra predicación debe ser contando la historia de la redención narrada en la Biblia. Dijimos el siguiente lunes, enfocamos nuestra atención en la persona de Jesús. Así predicamos en la modernidad, enfocando nuestra atención en la persona de Jesús. Porque el tema de la Biblia es una persona. El tema de la Biblia no son listas de doctrinas cristianas. Claro que podemos extraer doctrinas de la Biblia, no me malentiendan. Pero la Biblia es una historia que se centra en un personaje y es Cristo Jesús. Él es el centro, Él es la clave para interpretar no solo la Biblia, sino el mundo entero. Y lo que quiero decir hoy es este tercer punto. Prediquemos de manera relevante para nuestra generación. Así predicamos en la modernidad, contando la historia de la Biblia, centrando nuestra atención en Jesús y haciéndolo de manera relevante para nuestra predicación. ¿Se acuerdan que yo varias veces dije, no me malentiendan, los lunes pasados, no me malentiendan? No estoy en contra de las ilustraciones, de las historias en los sermones. No estoy en contra de la pantalla, no estoy en contra de vestirse bien en un sermón. No estoy en contra de tomar clases para aprender a modular la voz y ser un mejor orador. Todo eso está buenísimo, pero primero va Cristo Jesús. Primero va el mensaje de la Biblia y eso es lo que hace la predicación cristiana. Pero también la forma es importante, el contenido es esencial, el contenido es crucial. Si no hay contenido cristiano, no importa qué tantos cursos, qué tan buena presentación y luces tengas, el contenido es esencial. Pero la forma no es esencial, pero sí es importante y es de lo que quiero hablar el día de hoy. De una predicación relevante, una predicación relevante. Y miren, mis queridos hermanos, el Evangelio de Cristo ya es relevante. El Evangelio de Cristo Jesús es en sí mismo relevante. No necesitamos hacerlo relevante. El mensaje de Cristo Jesús ya es la verdad más importante de la historia de la humanidad. Pero si queremos ser escuchados, si queremos ser entendidos, necesitamos, lo voy a decir de esta manera, contextualización. Contextualización. Y aquí el principio es muy sencillo, demasiado sencillo. Miren, hermanos, tú no puedes ir a predicar a China y les predicas en portugués. Un grupo de hermanos chinos, de personas chinas, que no hablan portugués. Tú ya si les predicas en portugués, nadie te va a entender. Tú no puedes llegar a Estados Unidos con un grupo de personas que solo hablan inglés, a lo mejor español, y tú les predicas, en suajili. O llegas a Egipto y les predicas en español. Me están entendiendo, ¿verdad? Si queremos si queremos comunicar algo de verdad, y esa es nuestra misión, comunicar la verdad de aquel que nos amó, de aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, anunciar esa verdad, esa es nuestra misión. Y hacer discípulos que crean esta misma verdad y que se formen en esta verdad. Esa es nuestra misión. Si queremos hacerla bien,
Ahora, es trabajo de Dios. Dios se encarga, por supuesto. Pero si nosotros queremos ser parte de ello, pues tenemos que contextualizar. Tenemos que hablar a la gente en su idioma. Y ese asunto de los idiomas, por supuesto que tiene que ver con español, a los que hablan español, inglés, a los que hablan inglés, francés, a los que hablan francés. Pero también en el idioma también hay un idioma cultural. Tenemos que hablar el lenguaje de aquellas personas, no solo el lenguaje del idioma, sino también la cultura de aquellos que nos están escuchando, por decir de alguna manera. Tenemos que hablarles en millennial a los millennials. Tenemos que hablarle en generación Z a los de generación Z. Y voy a hablar de eso, pero antes de hablar de eso, déjenme poner esta especie de precaución que le vamos a llamar balance en la contextualización. Claro que hay que ser relevantes, claro que hay que predicar de manera relevante, hay que contextualizar nuestra predicación. Nuestra predicación tiene que ser de una manera que nos entiendan los que nos están escuchando y que capte la atención de los que nos están escuchando definitivamente. Pero debemos tener esta precaución, el balance en la contextualización. Número 1, demasiada contextualización esconde el mensaje. De pronto queremos contextualizar tanto y contextualizamos tanto que el centro de nuestro mensaje ya no es Cristo Jesús, ya no es el Evangelio, ya no es las buenas nuevas del reino de Dios, la historia de la Biblia, y la contextualización se vuelve el centro. Y todas nuestras ilustraciones se vuelven el centro. He escuchado personas que de pronto utilizan películas en su mensaje. Yo utilizo películas todo el tiempo. Pero hay veces que le ponemos tanto énfasis a la película, a la ilustración, que se vuelve el centro del mensaje. Y la gente sale de la predicación. ¿Qué te pareció el mensaje? Ah, es muy padre. Me dieron ganas de ver la película de Gladiador o Volver al Futuro. Y ahora no está mal poner ejemplos de películas, Gladiador, Volver al Futuro, pero si es lo único con lo que se queda la gente, entonces ya no fue una mera ilustración, se convirtió en el centro del mensaje. Demasiada contextualización esconde el mensaje. Vestimos tanto al mensaje que ya no se ve lo importante, sino solo el vestido. Lo envolvemos tanto que ya no vemos la carne, sino la cáscara. Número 2, muy poca contextualización no comunica el mensaje. Por un lado, si contextualizamos demasiado, escondemos el mensaje. Pero por el otro lado, si no contextualizamos, no comunicamos el mensaje. Otra vez, si le hablas a los chinos en español, no te entiende nada. Pero no solo en cuestiones de idiomas. De pronto tú puedes predicar de una manera que nadie te entienda, que nadie te ponga atención, que nadie le interese lo que estás diciendo. Y si queremos de verdad comunicar el mensaje, necesitamos tener este balance. Demasiada contextualización, no, porque lo esconde. Muy poca contextualización, no, porque no comunica. ¿Cómo lo hacemos para encontrar ese balance perfecto? Yo creo que no es tan difícil, suena como demasiado difícil, ¿no? Como caminar en una cuerdita floja. No, no lo es así. El Espíritu Santo nos guiará definitivamente. Pero sobre todo lo que necesitamos es esta precaución. Siempre tener en mente esos dos polos y nunca irnos demasiado a un lado. Un poco como las barras de equilibrio, ¿no? De los que caminan en la cuerda floja precisamente. Si tienen un solo lado, se caen. Pero si tienen los dos y van pensando en los dos, no tanta contextualización para no esconder el mensaje, pero no tan poca para que no se convierta en un asunto ininteligible que nadie entienda. Me quedo con esta última frase. El Evangelio determina el contenido. La Biblia determina el contenido. El contenido de nuestros sermones es determinado no por la cultura, sino por el texto. El texto determina lo que predicamos, pero el contexto determina la forma de la predicación. La forma, el esquema, la superficie, el contenido tiene que ser profundamente, sólidamente, robustamente cristiano, evangélico. Pero el forro depende del contexto. Tú vas a predicar a una tribu africana y predicas de una manera. Vas a predicar a una iglesia en el centro de una ciudad con un alto grado de personas con educación superior. Predicas de una manera. Vas a predicar al rancho, predicas de otra manera. Vas a predicar a la playa, una iglesia en La Palapa. Predicas de una manera. Vas a predicar a una iglesia yo qué sé, en una colonia muy rica, yo qué sé. Predicas, la forma cambia según el contexto, el contenido no.
Déjenme ahora sí pasar entonces a hablar de una predicación relevante y voy a tocar un tema de un pasaje bíblico que está en Hechos 17, lecciones aprendidas de Hechos 17. Llega el apóstol Pablo al Areópago griego, a ese lugar de cultura, de filosofía, de pensamiento, de religión, y el apóstol Pablo, ¿se acuerdan lo que les dice? Todos nos sabemos esa historia, no tengo que leerla ni que repetirla demasiado, creo que la mayoría de ustedes la conocerán. El apóstol Pablo les dice: los felicito porque veo que son muy religiosos y tienen muchos dioses y tienen un altar al Dios no conocido. Pues déjenme hablarles acerca de ese Dios no conocido, ese que creó los cielos y la tierra. Y luego lo más interesante es que cita algunos de los poetas griegos. El apóstol Pablo en su predicación, citando a poetas griegos, poetas paganos que no eran cristianos. ¿Qué nos enseña esta historia, mis queridos hermanos? Número uno, que hay que conocer la cultura que te rodea. Estas son las lecciones para nuestra predicación. Número uno, conoce la cultura que te rodea. Decía Karl Barth que todo predicador debe tener la Biblia en una mano y un periódico en la otra. Necesitamos conocer la cultura que nos rodea, lo que está pasando. De pronto pasan cosas como lo que pasó esta semana, la semana pasada. Una persona completamente alejada de los planes de Dios, un joven, yo no sé por qué razón, armado con una pistola de fuego, armas de fuego, llega a una primaria y mata más de 16, 17, 19 creo, niños, 2 adultos. Dices, ¿por qué? Ahora imagínate esa comunidad, las iglesias de esa comunidad. ¿Qué predica el pastor ese domingo? Gente que predica, que ni mencione, predica de cualquier otra cosa. Yo qué sé, la predestinación. Y tú dices, hay que tener un poco de sensibilidad, lo que está pasando, lo que nuestras personas, nuestra gente está experimentando en esa semana. Por supuesto, la Biblia determina el contenido, definitivamente la Biblia determina el contenido, pero como predicadores necesitamos conocer la cultura, lo que está pasando, las noticias. El apóstol Pablo hizo precisamente eso. Llegó al Areópago griego y no les abrió el libro del profeta Isaías. Empezó a citar a sus propios profetas. Comenzó por lo que veía en ese lugar, en esa cultura. Número 2, encuentra puntos de contacto. Por supuesto, toda cultura tiene problemas, toda cultura es pecaminosa en tanto creación humana, toda cultura tiene problemas, la que quieras, la mexicana, la griega, la mexica, la egipcia, toda cultura está corrompida por el pecado definitivamente. Pero me parece que si queremos predicar el mensaje de Cristo Jesús, debemos, en vez de condenar y criticar, construir puentes. En vez de construir barreras, construir puentes. Todo el mundo lo sabe. De pronto llegamos con nuestra abuelita católica que tiene sus imágenes y llegamos a idolatría, todo eso es pecado y te vas a ir al infierno. Todos sabemos que no es la manera como se debe predicar el Evangelio de Cristo. Abuelita, veo que tú eres muy devota a María. Déjame te cuento la historia de la Virgen María y le cuento la historia del nacimiento de Cristo Jesús y de cómo María, ella misma consideró a su hijo, el creador del universo, el Hijo de Dios, y le predicas el mensaje de salvación. En vez de criticar y condenar, en vez de construir paredes, construyamos puentes. Es lo que hizo el apóstol Pablo. En vez de llegar con los griegos, son una bola de idólatras, quítenme todos esos ídolos porque están en el infierno. Veo que son muy religiosos, veo que tienen un altar al Dios no conocido, déjenme hablar de él. Construir puentes, encontrar puntos de contacto. Número 3, utiliza elementos de la cultura. Según la audiencia que tenemos, son jóvenes, son adultos, son mayores, son motociclistas, son vaqueros. Aquí en Estados Unidos donde vivo yo hay iglesias de vaqueros, hay iglesias de motociclistas. No estoy seguro que también esté eso. Yo pensaría que la iglesia debe ser un lugar diverso donde todos son bienvenidos, pero bueno, si estamos predicando en un contexto determinado, ¿qué te parece usar ejemplos de ese contexto determinado? Ejemplos que esas personas conocen. Si tú llegas con un grupo yo qué sé, de adolescentes y les empiezas a hablar yo qué sé, de Johann Sebastian Bach y su gran vida y cómo compuso quién sabe cuántas piezas musicales y el clave bien temperado, no te van a entender nada ni les va a importar. Pero si tú les hablas, yo qué sé, de
una ilustración de algún cantante famoso, Justin Bieber, Taylor Swift, y no estoy diciendo que Justin Bieber y Taylor Swift sean cristianos, sean buenos, definitivamente no, ni me parecen buenos, pero utilizar algo que les haga clic, que lo conozcan. Y no vamos a predicar de la cultura, predicamos de la Biblia, pero utilizamos elementos de nuestra cultura para ilustrar, para poner ejemplos, para poner enseñanzas, para ilustrar enseñanzas prácticas. Yo tuve una serie de sermones en las que cada sermón utilizaba un ejemplo de una película de Disney. Y no me malentiendan, yo pienso que las películas de Disney son horribles y cada vez más horribles. Y de pronto tienen mensajes bonitos, pero en general tienen mensajes malos, feos, los rechazo definitivamente. Pero igual la gente los ve y los conoce. Entonces de pronto, en vez de condenar, podemos utilizar, yo que sé, al Rey León para decir, como Mufasa le dice a Simba, recuerda quién eres, recuerda quién eres. Es lo que nos dice Dios a menudo, oye, eres un hijo de Dios, te estás portando como si fueras huérfano. Y Dios te dice, con voz más profunda que la de Mufasa y con amor más grande que el de Mufasa, recuerda quién eres. O me encanta la historia de Toy Story. Woody, ¿se acuerdan que tiene el nombre de su amo en su suela? Y eso es lo que le da convicción para vivir, para entender que él es un juguete y tiene un dueño. Y eso le da convicción para salir adelante aunque todo el mundo esté súper mal. Así somos nosotros, mis queridos hermanos. Tenemos el nombre de Dios en nuestra suela. Él es nuestro dueño, por Él vivimos, que así sea. O la sirenita. ¿Se acuerdan? Que su padre da la vida por ella para salvar a su hija. Porque su hija literalmente está capturada, está cautiva por la bruja malvada. Y Tritón dice, déjala libre, tómame a mí. Es exactamente lo que hizo Jesús por nosotros. Éramos presa del pecado y Jesucristo nos liberó, dándose a sí mismo, pagando con su propia vida nuestra condenación. Bueno, pongo estos ejemplos simplemente para decir, mis queridos hermanos, utilicemos elementos de la cultura, como dice el apóstol Pablo. No prediquemos la cultura. No contextualicemos tanto que se pierde el mensaje. Prediquemos la Biblia, prediquemos el mensaje del Evangelio, pero utilicemos lo que el mundo, lo que la gente a la que le estamos predicando conoce en su lenguaje idioma, en su lenguaje cultural. Eso es lo que hizo Pablo. Y por último, lecciones aprendidas de Hechos 17. Predica el mensaje completo. Mira, el hecho de que Pablo tomara elementos de la cultura no significa que iba a esconder el mensaje, porque ¿se acuerdan cómo terminó esa historia? Comenzó nombrando al Dios no conocido que tenían ahí en la ciudad, súper religiosa. Después citó a los poetas griegos, citó sus propios poetas, pero terminó predicando el mensaje completo. Y cuando habló de la resurrección y el mensaje de Cristo Jesús, fue cuando le dijeron, tú estás loco. Noten cómo el hecho de contextualizar no significa esconder el mensaje para que no sea ofensivo a la gente, porque eso hacen muchos hoy día. Con el pretexto de ser relevantes y contextualizar, no predican pecado, no predican verdad absoluta, no predican nada que vaya a ofender a la gente porque se van a ofender. No es lo que hizo el apóstol Pablo. Sí contextualizó, pero también predicó el mensaje completo, incluso se enojaron algunos. Así que seamos así, mis queridos hermanos. Conozcamos la cultura que nos rodea, encontremos puntos de contacto, utilicemos esos elementos, pero prediquemos el mensaje completo. Ahora déjenme hablar acerca de otro ejemplo bíblico, una doctrina cristiana que también nos invita a predicar de manera relevante, a predicar de manera contextual. Y no es nada más y nada menos que una de las doctrinas más importantes de nuestra fe, la encarnación. Dios se hizo hombre. Él descendió de su trono celestial. Siendo rico se hizo pobre, dice el apóstol Pablo. Siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y se humilló hasta la muerte. Este es el centro de nuestra fe, que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús, que Cristo Jesús es la revelación de Dios, es Dios con nosotros. Y bueno, por supuesto que de eso podemos hablar días. Pero lo que me interesa notar aquí ahora es que Dios fue el primero en ser relevante, el primero en contextualizar su propia persona. Dice la Biblia en Juan 1:14, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne, dice el apóstol Pablo, se despojó de sí mismo. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen visible del Dios invisible. El Dios invisible, se hizo visible.
¿Cómo le hizo? Se hizo un ser humano. Eso es lo que hacemos en la predicación, mis queridos hermanos. Las verdades del Evangelio, la grandeza de Dios, la profundidad del mensaje de las buenas nuevas del reino de Dios, lo hacemos visible a la gente. ¿Y cómo lo hacemos visible a la gente? Lo encarnamos en esa cultura. Lo mismo que hizo Dios. Dice el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida. Lo que nosotros vimos y oído del verbo de vida, ahora predicamos. Y Hebreos, me encanta cómo lo dice Hebreos 1:2. Dios habló por los profetas muchas veces, pero ahora Dios habló por su Hijo, por quien hizo el universo. Mis hermanos, la idea, la doctrina de la encarnación nos invita a ser imitadores de Dios en nuestra predicación. ¿Cómo? Haciendo visible el mensaje invisible de Dios. Encarnando el Evangelio en la cultura a la que le estamos predicando. No a la de mi abuelito, no a la que a mí me gusta, no a la de la iglesia donde vengo, en donde estoy predicando. Ahí te puso Dios. Ahí predicarás el Evangelio. Esta es nuestra predicación relevante. Déjenme terminar, hermanos, reflexionando con un asunto, hablando de ser relevante, que me parece es muy relevante el día de hoy. Porque venimos saliendo de una pandemia. Ya la mayoría de las iglesias ya se reúnen presencialmente, pero pasamos 2 años sin reunirnos presencialmente. Bueno, muchas iglesias no hicieron caso, pero la mayoría pues sí, no se reunían. Teníamos cultos virtuales y me parece que es una oportunidad muy buena ahorita para reflexionar acerca de la iglesia virtual, porque tiene todo que ver con nuestra predicación. ¿Cómo predicas ante una cámara? Y tiene todo que ver con ser relevante, porque este es nuestro contexto, ese fue nuestro contexto. Y ahora vivimos en una época diferente, la nueva normalidad, la post-pandemia. Así es que déjenme reflexionar en este asunto de la iglesia virtual, pero déjenme ponerlo entre signos de interrogación. La iglesia virtual. ¿Qué es eso de la iglesia virtual, mis queridos? Yo afirmo, la iglesia definitivamente no debe ser virtual. Por lo menos en lo que significa virtual. La iglesia es una comunidad real, de personas reales, de relaciones reales. Ahora, eso no significa que no se pueda usar la tecnología. Claro que se puede usar la tecnología. Y de hecho, durante varios meses, incluso años, la tecnología fue un recurso que Dios nos permitió tener para ser iglesia. Y pudimos ser iglesia. Yo les comparto nuestra experiencia personal. La Iglesia Bautista Oreb creció en muchos sentidos durante la pandemia, aún sin reuniones presenciales. Pudimos cumplir nuestra misión como iglesia. Predicamos el Evangelio. Construimos relaciones. Ahora, ¿es más difícil? Sí, es más difícil. Definitivamente es más difícil. Piensa tú en una pareja a distancia. Son novios, se aman, pero están separados, 6 meses, porque ella se fue de intercambio a Chicago. Y están siendo novios a distancia. ¿Se puede? Claro que se puede. Tengo unos amigos que recién se casaron y estuvieron así. Durante 1 año estuvieron siendo novios comprometidos a distancia. ¿Se puede? Claro que se puede. Se terminaron casando. Ahora, pero es temporal, ¿cierto? Por un periodo de tiempo. Y es más difícil y no es lo mejor. Entonces sí se puede ser iglesia sin reunirnos en el mismo lugar, grabando, teniendo cultos a través de asistidos por la tecnología. Se puede, claro que se puede. Pudimos predicar el Evangelio, pudimos cumplir nuestra misión. Fue más difícil, sabíamos que era temporal, sabíamos que iba a terminar y no es lo mejor, definitivamente, pero se puede, de que se puede, se puede. Entonces déjenme reflexionar en esto, la iglesia virtual, la tecnología, la post-pandemia. Y déjenme comenzar diciendo estos 3 consejos que tenemos que entender para los que de pronto hacemos iglesia asistidos por la tecnología. Número 1, ver una transmisión no es ser iglesia. Ser iglesia es mucho más que eso. Tú puedes ser iglesia y utilizas la tecnología y ves el culto por internet, se vale. Pero eso no es todo. Ser iglesia es más que eso. Ser iglesia es mucho más que eso. Ser iglesia tiene que ver con fortalecer relaciones, con cumplir la misión de Dios, con ser llenos del Espíritu, el Espíritu Santo para cumplir su misión en nuestro contexto, en nuestra generación. Número 2, escuchar a un predicador famoso no es tener un pastor. Hay gente que dice, sí, yo sí voy a una iglesia y tengo un pastor. Ah, sí, ¿quién es tu pastor? Ah, mi pastor es Rick Warren. Entonces ni te conoce. O no está nada de mal, no tiene nada de malo que escuches a Rick Warren o a un pastor de otro lado, pero eso no es tener un pastor. Si quieres ser iglesia y si quieres tener un pastor, necesitas una relación.
Y se puede con alguien de otro lado, ¿no? Se puede, ya dijimos, es más difícil, temporalmente quizá, y, y no es lo mejor, pero se puede, definitivamente sí. Pero no puedes reducir la iglesia, el pastorado, aprender una pantalla y escuchar una vez a la semana, es mucho más que eso. Y tercera afirmación que digo acá, compartir y dar likes no es hacer misiones. Yo estoy haciendo evangelismo. ¿Cómo lo hiciste? Pues compartí el culto. Y no me malentiendan. Qué bueno que se compartan los cultos de las iglesias. Es más, compartan este. Todos los que están escuchando, denle like, denle compartir, comenten para que se haga viral. Pero hacer misiones, hacer la misión de Dios, participar en la misión de Dios, es más que eso. Hay ciertos riesgos con la tecnología. Déjenme hablar de los riesgos de la tecnología. Hay distracciones en casa y las redes. De pronto estás viendo el culto y te metes a Facebook, ¿no? O en la casa. Estás viendo el culto y tocan. Ya llegó la del Yakult, pues tienes que salir a recibir el Yakult. Se pierde la comunidad. Es más fácil que se pierda la comunidad. Ahora, no necesariamente. Tú puedes esforzarte mucho y tener comunidad a una distancia. Pero claro que es más fácil perder la comunidad. Se pierde ese sentido pues los seres humanos necesitamos el abrazo, el beso, el calor humano. Definitivamente es una necesidad. Otro riesgo, se dificulta el discipulado cercano. No es imposible. Claro que puedes discipular a alguien que está al otro lado del mundo a través de Zoom, se puede, pero es más difícil, definitivamente es más difícil. Y bueno, podemos llegar a depender de la tecnología. ¿Qué tal que se te va la luz? ¿Qué tal que no nos sirve el internet? La iglesia de Cristo no depende de la tecnología. La iglesia de Cristo no depende. La iglesia de Cristo no depende de ninguna otra cosa más que del Espíritu Santo, del poder de Dios, del poder de su palabra. Entonces tengamos cuidado con estos riesgos. Usemos la tecnología para lo que es, por tecnología. No la convirtamos en el centro de nuestro hacer las cosas. Déjenme hablar algunas de las ventajas de la tecnología, porque también tiene sus ventajas. Al usar la tecnología tenemos un mayor alcance. Cuando empezamos a transmitir nuestros cultos por internet, gente de Chile se convirtió, gente de Estados Unidos se convirtió, gente del otro lado del mundo se convirtió. Nuestro alcance es mayor y Dios, es lo que nos mandó Dios, a ir hasta lo último de la tierra, a todas las naciones. Y el internet nos puede ayudar a hacer eso, definitivamente sí. Al usar la tecnología hablamos el lenguaje de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están acostumbradísimos a utilizar la tecnología. TikTok, Instagram, Snapchat, un montón de cosas. Cuando las usamos como iglesia para compartir el mensaje, estamos siendo relevantes para ellos. Y es justamente lo que estamos hablando ahora. 3. Al usar la tecnología aumentamos nuestra zona de influencia. Aumentamos nuestra capacidad para alcanzar personas. Y por último, al usar la tecnología, más personas participan en el trabajo. Es una de las grandes bendiciones que nosotros encontramos en nuestra iglesia con esto de la pandemia. Un montón de gente se integró al trabajo, comenzó a servir. Así es que, en resumen, mis hermanos, debemos usar la tecnología. Déjenme decir 4 declaraciones. Número 1, la iglesia usa todo para cumplir su misión. Todo a su alcance para cumplir su misión. ¿Se acuerdan cómo le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. O sea, usa en todo momento. Usa todo lo que tengas a tu alcance. Todo lo que tengas a tu alcance. Como el apóstol Pablo vio ahí aquella evidencia de idolatría y paganismo. Y el apóstol Pablo lo usó para predicar el mensaje del evangelio. Usemos todo a nuestro alcance para predicar el evangelio, mis hermanos. Número 2, la iglesia se adapta a las circunstancias sin adoptar las circunstancias. Nos adaptamos a las circunstancias, pero no adoptamos las circunstancias. Predicamos el evangelio. Dice el apóstol Pablo, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Dice el apóstol Pablo, a los gentiles me hice gentil, a los judíos me hice judío. Me encarné, como diciendo lo que Dios hizo. Jesucristo vino y es un poco metafóricamente hablando, por supuesto, lo que hacemos en la predicación. A los millennials me hago millennial. A los del norte me hago norteño. Porque la iglesia se adapta a las circunstancias que le toca vivir sin adoptar las circunstancias. Mi padre lo dice de esta manera. Cambiamos al mundo por causa de la palabra, sin cambiar la palabra por causa del mundo. Esa es mi tercera declaración. La iglesia cambia al mundo sin ser cambiada por el mundo. Somos la sal de la tierra. Dice Jesucristo, somos la sal de la tierra. Una sal que si pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? Mis queridos hermanos, el día de hoy es triste, pero vemos mucha sal.
sal del salero en vez de sal de la tierra, sal que se queda dentro del salero sin ir a la tierra, a salar la tierra. Mucha sal que se contamina, mucha sal que se confunde con tierra, mucha sal que deja de ser sal y se convierte en tierra, se hace igual que la tierra. Hemos sido llamados a cambiar al mundo por su palabra, sin que la palabra sea cambiada por el mundo. Somos la sal de la tierra. Y por último, la iglesia está en el mundo sin ser del mundo. Dice Jesucristo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí resumo un poco toda esta conferencia. Estamos en el mundo, pero nos guardamos del mal. Pero estamos en el mundo y le predicamos al mundo, pero nos guardamos de los valores del mundo. Eso es ser relevante. Y esta es mi conclusión, queridos hermanos. Debemos usar todos los medios a nuestro alcance para cumplir nuestra misión. Debemos ser sabios para usar los medios como medios y no como un fin. Y debemos aprovechar toda oportunidad para llegar hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, por este ciclo de conferencias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que esto haya sido bendición para ustedes, queridos hermanos. Estamos sirviendo a Cristo Jesús. Estamos juntos en esto. Que Dios les bendiga.